¿Puede la persona promedio realmente ser más feliz haciendo un pequeño sacrificio para ayudar a un extraño? ¿Cambiar tu enfoque sobre ayudar a otras personas puede ser estrategia para mejorar tu bienestar? La ciencia muestra que consentirnos a nosotros mismos no nos hace tan felices como consentir o ayudar a los demás. Y ese resultado no solo es cierto para personas extremadamente altruistas. Si la mayoría de nosotros somos medianamente compasivos y los psicópatas, en un extremo, no tienen compasión, debe existir el reflejo opuesto. ¿Cómo sería ser un antipsicópata? Hacer cosas amables por los demás no solo mejora tu estado de ánimo, también hace que la persona que recibe tu amabilidad sea un poco más feliz. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Laurie Santos con Dayanara Torres. Estaba regresando a casa en medio de la oscuridad después de pasar la noche en Seattle. Mientras cruzaba un puente de vuelta a Tacoma, de repente un perrito corrió delante de mi carro. En esa situación reaccioné como lo haría la mayoría de las personas, aunque ahora sé que no fue la mejor opción. Giré el volante para intentar esquivarlo. Lamentablemente no logré evitar golpearlo. Después de eso, mi carro empezó a patinar y luego a girar en la autopista. Ella es Abby Marsh. Tenía tan solo 19 años cuando ocurrieron los hechos de esta historia. Cuando el carro finalmente se detuvo, estaba en el carril de alta velocidad de la autopista, justo después de la parte más alta del puente que estaba cruzando. Esto significaba que era invisible para los autos que venían hacia mí. Por desgracia, yo podía verlos perfectamente. Mi carro estaba en dirección contraria al tráfico y el motor se apagó de repente. No tenía un teléfono y no había manera de escapar porque el puente no tenía acotamientos. No había dónde ir, incluso si salía del carro. Entré en pánico. No podía hacer que el carro volviera a encenderse y cada vez que un camión o tráiler pasaba junto a mí, todo a mi alrededor se estremecía. Me preguntaba, ¿y ahora qué hago? Mi mente pensaba en distintas opciones. ¿Salgo del carro? ¿Me quedo adentro? Si salgo, corro el riesgo de que otro auto me golpee. Pero si me quedaba adentro, alguien me impactaría tarde o temprano, porque los carros que venían de lo más alto del puente apenas lograban esquivarlo. Allí estaba ella, una adolescente completamente sola y atrapada en la autopista, enfrentando lo que parecía ser una muerte segura. Fue una sensación de desesperación y vacío. Fue horrible. Pero lo que sucedió después llevó a Abby a una aventura completamente nueva. Este viaje la puso cara a cara con lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. También le permitió descubrir un sorprendente secreto sobre lo que hace que la vida sea más feliz y valga la pena vivirla. Nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices. Pero, ¿y si nuestras mentes se equivocan? ¿Y si nuestras mentes nos mienten, alejándonos de lo que realmente nos hace felices? La buena noticia es que entender la ciencia de la mente es lo que nos apunta a todos en la dirección correcta. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Laurie Santos con Dayanara Torres. Abby Marsh se encontraba atrapada en su camioneta SUV. Era de noche, no tenía forma de arreglarla y se encontraba del lado equivocado de la autopista. Con terror veía cómo los carros la esquivaban uno tras otro. En ese momento, lo único que podía esperar era que un milagro la salvara. Es curioso, porque no creo en ángeles guardianes. De hecho, me frustro demasiado cuando la gente habla de personas altruistas como si fueran ángeles. Siento que le quita importancia a lo compasivos que pueden ser los seres humanos. No necesitas tener poderes para ayudar a alguien más, pero en ese momento sí sentí como si alguien hubiera caído del cielo para ayudarme. Abby miró hacia un lado y vio a un completo desconocido que tocaba suavemente la puerta del lado del pasajero. El recuerdo que tengo de él es que vestía un traje, llevaba muchas joyas doradas y usaba gafas de sol. Era de madrugada, lo cual no tenía sentido. Al acercarse me dijo, «Parece que podrías necesitar ayuda», a lo que yo respondí, «Sí, creo que sí». Luego él corrió hacia la parte delantera de mi coche, atravesó el tráfico, se sentó en el asiento del conductor, encendió el coche nuevamente y condujo hasta el otro lado de la carretera y nos estacionó detrás de su coche. Yo estaba temblando, seguramente estaba pálida y me sentía horrible. Entonces él dijo, «No te ves bien. ¿Me dejarías seguirte para asegurarme que llegarás bien a casa?» Yo respondí, No. Estaré bien. Lo último que él me dijo fue,
cuídate. Luego salió de mi coche, volvió al suyo y desapareció. Estoy bastante segura de que no dije gracias. Abby ha pasado mucho tiempo preguntándose acerca del hombre que la rescató y las razones detrás de sus acciones. Cuando vio mi coche, es probable que se haya detenido a un costado de la carretera y luego cruzó 5 carriles llenos de coches en medio de la oscuridad, solo para llegar hasta mí. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué pasó en la mente de esa otra persona para que le deba mi vida? Lo que es interesante para mí es el simple hecho de saber que la gente lo hace de forma natural. Cuando lo lees en un periódico, es como, qué curioso. Pero cuando te sucede a ti, cuando otra persona toma esa decisión de salvarte, incluso arriesgando su propia vida, eso te hace querer entenderlo. Y lo que es más interesante es que no tenemos explicaciones sólidas para entender por qué alguien haría algo así. De hecho, esto desafía varias creencias convencionales sobre la motivación humana. Muchas personas creen que los seres humanos somos esencialmente egoístas. Así que, ¿qué podría ser más interesante que un hecho concreto que desafía muchas ideas establecidas? Pero Abby no se conformó simplemente con preguntarse por qué su Salvador eligió ayudarla. Decidió investigar científicamente las razones detrás de sus acciones. No estoy segura de lo claras que son las motivaciones que nos impulsan en esos momentos, pero desde entonces se hizo evidente que mi investigación tomó un rumbo muy específico. Abby es ahora profesora en el Departamento de Psicología y en un programa interdisciplinario de la neurociencia en la Universidad de Georgetown. Es una experta mundial en cómo procesamos las emociones de otras personas. Empecé estudiando cómo respondemos al miedo de otras personas, es decir, por qué ver a alguien asustado provoca un instinto de cuidado en quienes lo ven. Pero es una pregunta difícil de estudiar en un laboratorio porque no se puede provocar de una manera ética un miedo extremo en las personas. Y es muy complicado medir su comportamiento cuando se trata de cosas como el altruismo en un espacio como ese, sin que hagan lo que tú quieres que hagan. Entonces Abby decidió usar una herramienta común de la investigación psicológica. Si quieres entender un concepto, una de las mejores formas de hacerlo es encontrar un grupo de personas que carezcan de aquello que te interesa y tratar de entender qué los hace diferentes. Con suerte, eso ayudará a comprender de dónde proviene el proceso que estás estudiando. Esto llevó a Abby a explorar la naturaleza de las acciones altruistas, utilizando una población aparentemente extraña, los antipsicópatas. Por mucho tiempo, tanto nosotros como los científicos sabíamos que las personas psicópatas no reaccionan de manera normal ante el miedo de otras personas, ni siquiera ante la idea del miedo de los demás. Uno de mis ejemplos favoritos proviene de una historia que mi colega Essie Viring me contó. Ella estaba probando a un grupo de reclusos con perfil psicópata sobre su capacidad para reconocer las expresiones faciales de otras personas. Uno de los reclusos era especialmente malo para reconocer el miedo en otras personas. Fue tan malo que no logró identificar ni una sola expresión de miedo de las que se le mostraban, pero sabía que lo estaba haciendo mal porque llegó a la última y dijo, «¿Sabes? No sé cómo se llama esa expresión, pero sé que así es como se ven las personas justo antes de apuñalarlas». Esto me parece tan interesante porque es un hombre que está en la cárcel por hacer cosas que hacen que otros piensen que están a punto de morir. Y él reconoce esa mirada, pero no puede relacionarla con la emoción del miedo. Simplemente no puede entender la emoción que hay detrás de la expresión de unos ojos muy abiertos y llenos de angustia. Abby ha realizado una gran investigación para explorar por qué los psicópatas tienen este problema para reconocer la angustia de otros. Descubrimos que hay una estructura en su cerebro que se llama amígdala, que no reacciona de manera común ante el miedo de otras personas. Mientras que en la mayoría de la gente este mecanismo responde de manera activa al miedo de alguien más y les ayuda a interpretar esa emoción. En el caso de los psicópatas simplemente no muestran ninguna respuesta. Pero la idea más importante que surgió del trabajo de Abby sobre los cerebros de los psicópatas fue un descubrimiento que finalmente la llevó de vuelta a la pregunta que se había planteado por primera vez en esa autopista muchos años atrás. Hemos entendido desde hace un tiempo que la psicopatía no se refiere a un grupo de personas notablemente diferentes de los demás. Es un espectro. Hay personas que son muy psicopáticas y personas que solo son moderadamente psicopáticas. Estas características varían continuamente en toda la población.
Así que, si la mayoría de nosotros somos medianamente compasivos y los psicópatas, en un extremo, no tienen compasión, debe existir el reflejo opuesto, personas que son inusualmente compasivas. Por lo que me puse a pensar en cómo se vería eso. ¿Cómo sería ser un antipsicópata? Son personas que, por ejemplo, correrían hacia el tráfico en dirección contraria para salvar a un completo desconocido. ¿Podrían ser la clave para entender por qué algunas personas están dispuestas a perderlo todo para ayudar a otros? Después del corte, vamos a hablar más sobre los antipsicópatas y cómo sus elecciones inusuales demuestran lo que tú personalmente puedes hacer para ser un poco más feliz. Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres volverá enseguida. Al principio pensé que sería divertido y enriquecedor estudiar a personas que fueran héroes anónimos, como el hombre que salvó mi vida. Pero en ese momento no tenía claro cómo los iba a encontrar. Después de estudiar los cerebros de los psicópatas asesinos, la investigadora Abby Marsh quiso entender las mentes del extremo opuesto del espectro psicológico. Es algo complicado de explicar, como poner un anuncio en el periódico. ¿Alguna vez has salvado la vida de un desconocido arriesgando la tuya? No sabía cómo reclutarlos. Entonces pensé que había otras formas de salvar vidas que implicaban riesgos y sacrificios significativos. En ese momento habían salido varios artículos y un libro sobre donantes altruistas, personas que donan un riñón para salvar la vida de un desconocido, con insuficiencia renal en fase terminal. Las personas con insuficiencia renal terminal a menudo esperan de 3 a 5 años para recibir un riñón de un donante fallecido. Los donantes vivos de riñón, personas dispuestas a dar uno de sus 2 riñones funcionales, pueden reducir el tiempo de espera para casi las 100,000 personas que están esperando en esta lista. El procedimiento de donación es más sencillo de lo que se podría pensar. La mayoría de los donantes vuelven a sus actividades habituales en unas pocas semanas. Pero como en todas las cirugías, la donación de un riñón conlleva algunos riesgos de complicaciones graves, como coágulos de sangre, infección o incluso la muerte. Pensé que si algo era altruista, era esto. Es una decisión muy significativa dar un órgano vital para salvar la vida de alguien a quien nunca has conocido y, en la mayoría de los casos, que te han asignado de una lista. Así que me pareció que si algo podría considerarse antipsicópata, era la decisión de dar un riñón a un desconocido. Así que Abby empezó a reclutar a su grupo muestra de donantes de riñón. Pero en ese momento, la lista de posibles participantes era pequeña. Solo había unos pocos miles en todo el país que habían pasado por el procedimiento invasivo. Para obtener resultados significativos en los estudios científicos, es necesario contar con el mayor número posible de personas de prueba. Abby estaba un poco preocupada de que no pudiera encontrar suficientes donantes. A pesar de las probabilidades, publicó un anuncio en una lista de correos de trasplantes de órganos. ¿Alguna vez has donado un riñón a un desconocido? Si es así, una investigadora de la Universidad de Georgetown está interesada en realizar un estudio contigo. En un grupo tan pequeño de posibles reclutas, Abby pensó que no encontraría suficientes personas que reunieran las condiciones para organizar el grupo muestra. Tengo este recuerdo vívido de sentarme y decirme, me pregunto si alguien ha respondido a mis anuncios sobre donantes de riñones. Al abrir mi computadora vi que mi bandeja de entrada estaba llena de nuevos mensajes, muchos con asuntos escritos en mayúsculas. Al parecer, muchos altruistas de los bancos de donantes estaban emocionados de participar en mi investigación. «Quiero ser tu conejillo de indias, por favor, déjame participar». Abby quedó inmediatamente sorprendida por la generosidad de este grupo. Cientos de ellos estaban dispuestos a tomar un avión e ir al laboratorio en cualquier momento. Y una vez allí, estaban felices de hacer todo lo posible para ser útiles y ser considerados. He trabajado con distintos grupos de personas a lo largo de los años. A veces es realmente difícil lograr que la gente venga y llegue puntual. Los primeros 3 donantes altruistas que trajimos vinieron de diferentes partes del país y se quedaron en un hotel a pocas cuadras del campus donde íbamos a hacerles las exploraciones cerebrales.
Estaban tan preocupados por llegar a tiempo a sus escaneos cerebrales que llegaron 3 horas antes a las primeras exploraciones. Y eso es algo sin precedentes. Terminaron perdiéndose en los pasillos del hospital universitario y casi abrieron a la fuerza una puerta de incendios para llegar al centro de escaneo, lo que provocó que sonaran todas las alarmas del hospital porque, nuevamente, estaban increíblemente preocupados por estar a la hora de la cita. Abby también descubrió que las personas de su grupo de donantes eran inusualmente humildes. No les agradaba la idea de pensar que fueran de alguna manera especiales o estuvieran en el extremo más alto de alguna escala de bondad. Varios de ellos me dijeron amablemente que estaban contentos de participar en el estudio y ayudar, pero estaban seguros de que yo estaba equivocada. Decir que había algo diferente en ellos era incorrecto. No eran excepcionalmente altruistas ni compasivos. Eran como cualquier otra persona. Simplemente estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Así no es como la gente habla acerca de las personas que donan riñones a desconocidos. Pero su auténtica humildad fue realmente sorprendente. No tenían la intención de mostrarse mejores que los demás. Por supuesto, los resultados de Abby demostraron que los donantes de riñón estaban equivocados. Eran diferentes, al menos cuando se trataba de sus cerebros. Abby utilizó cierta técnica para medir el tamaño de las amígdalas de los donantes a través de imágenes cerebrales. Los resultados demostraron que, en promedio, la amígdala en los cerebros de los psicópatas es significativamente más pequeña. Lo increíble es que los donantes de riñón también tenían amígdalas peculiares, pero eran un 8% más grandes que el de la población general. Es muy probable que estas personas hayan nacido con esta cualidad, pero también es posible que el aumento de esta bondad se haya desarrollado con el tiempo, a partir de su altruismo. Como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cualquiera que sea la razón, estas personas tenían amígdalas que eran completamente lo opuesto a lo que Abby había visto con los reclusos. Abby finalmente había identificado una población de antipsicópatas, lo que fue un resultado bastante impresionante para una joven neurocientífica. Pero lo más importante de estudiar esta nueva población no fue solo descubrir una población completamente nueva y casi atípica. Los donantes voluntarios de riñón finalmente le dieron a Abby la oportunidad de plantear la pregunta que le había intrigado durante décadas, la misma que quería hacerle a su salvador de la autopista. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué aquel hombre decidió salvarla? Abby realizó entrevista tras entrevista preguntando ¿qué pasaba por tu mente cuando decidiste ayudar a alguien de una manera tan extrema? La respuesta más común que escucho cuando pregunto esto es: me vino como un golpe de inspiración. Descubrí que hay personas que están muriendo por problemas en sus riñones. Hay 100,000 de ellas esperando un trasplante. Muchos de nosotros podemos donar un riñón sin sufrir consecuencias graves, lo que me llevó a pensar, voy a hacerlo. Quiero decir, no es una decisión difícil, al menos así ha sido para casi todos con quienes he hablado. Es simplemente ok, puedo hacer esto, la vida de alguien será salvada, lo haré. Al principio esta respuesta le dio la razón a la hipótesis inicial de Abby, de que hay algo muy diferente en las personas que arriesgan su vida por desconocidos sin dudarlo. Pero si ese fuera el caso, sus resultados no serían tan relevantes para todos ustedes. Y por eso no estaría hablando de ellos aquí, en Laboratorio de la Felicidad. A medida que Abby profundizó en la investigación, se dio cuenta de que esto no podía ser toda la historia. Al escuchar más sobre las vidas de sus participantes, se dio cuenta de que muchos de ellos llegaron a este acto de donación de riñón a través de actos mucho más pequeños de generosidad. Nadie decide donar un riñón de la noche a la mañana. Casi siempre las personas con las que hemos trabajado son donantes de sangre de toda la vida, donantes de plaquetas, algunos donantes de médula ósea. Muchos de ellos trabajan en puestos de voluntariado, rescatan animales, acogen a niños. Todos ellos han hecho cosas en el pasado que implican dar algo de sí mismos para ayudar a los demás. Abby se dio cuenta de que muchos de sus donantes de riñón acabaron llegando a lo que parecía una elección altruista extrema a través de muchos pasos pequeños. Acciones pequeñas o agradables, los tipos de cosas que muchos de nosotros hacemos o podríamos hacer fácilmente.
Con el tiempo, los donantes reconocieron que la sensación al realizar estos pequeños actos de bondad era algo agradable. La sensación que tengo es que han tenido la maravillosa oportunidad de descubrir lo gratificante que es ayudar a otras personas. Es como cualquier otro proceso de fortalecimiento. Vas trabajando tu camino. Es como decir, eso fue tan satisfactorio. ¿Qué más puedo hacer? Si donar sangre es bueno, supongo que donar médula ósea es incluso mejor. Si donar un riñón es bueno, supongo que donar un trozo de mi hígado es incluso mejor. Ahora tengo varios donantes de riñón con los que he trabajado que también han donado una parte de su hígado. A medida que escuchó más sobre las entrevistas, el gran rompecabezas sobre el Salvador de Abby empezó a resolverse. Los altruistas extremos hacían lo que hacían porque habían aprendido un principio simple, pero contradictorio de la motivación humana. Hacer cosas buenas por los demás se siente muy bien, incluso en los casos en que es un poco costoso. Ayudar a los demás puede proporcionar un gran aumento a nuestro bienestar. Los donantes de riñón simplemente llevan el bienestar habitual al extremo. Por eso no es de extrañar que tiendan a ser un grupo muy feliz en promedio. Es una respuesta universal que obtengo de ellos. Están tan contentos de haber tomado la decisión de donar. Si pudieran hacerlo, lo harían 100 veces más. Es una de las mejores cosas que han hecho y les da una sensación de alegría que, por lo que puedo decir, les dura para siempre. Algunas de las personas con las que he trabajado donaron hace casi 20 años y no parece que ese sentimiento se vaya a ir nunca. Esa sensación de alegría extrema por haber hecho algo por alguien más. He tenido muchas entrevistas con personas que se emocionan hasta las lágrimas al describir los resultados de su donación o al saber que el niño que había recibido su riñón días después de la donación estaba haciendo planes para ir a la playa y acampar por primera vez. Nunca había podido hacer algo como esto. Estar junto a uno de los donantes mientras él sollozaba al contarlo y ahora yo hago lo mismo cuando lo cuento. Es increíblemente profundo. A medida que Abby escuchaba más de estas historias y veía la alegría que experimentaron sus donantes, empezó a pensar que los antipsicópatas podrían estar descubriendo algo importante, algo que el resto de nosotros también podríamos aprender. Si quieres tomar una buena decisión para traer alegría, significado y una sensación de conexión a tu propia vida, ayudar a las personas claramente es la manera de hacerlo. Abby comenzó a darse cuenta de que todos podemos beneficiarnos haciendo cosas amables por los demás. Incluso si aún no estamos listos para donar una parte de nuestro cuerpo a un desconocido. Todos tenemos nuestras propias formas de mejorar la vida de otras personas. Donar un riñón es uno de los caminos, pero ciertamente no es el único modo. ¿Pero Abby tiene razón? Quiero decir, está claro que sus donantes experimentan una gran felicidad por su generoso acto, pero ¿puede la persona promedio realmente ser más feliz haciendo un pequeño sacrificio para ayudar a un extraño? ¿Cambiar tu enfoque sobre ayudar a otras personas puede ser estrategia para mejorar tu bienestar? Si hay un camino para convertirse en un altruista feliz, ¿existe un paso que podrías tomar hoy? Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Laurie Santos con Dayanara Torres. Cuando pensamos en pequeñas cosas que podemos hacer todos los días para mejorar nuestro estado de ánimo, a menudo pensamos en la idea de mimarnos a nosotros mismos. Al pensar en esto, me viene a la mente una escena del programa de televisión Parks and Recreation. Una vez al año, Donna y yo nos dedicamos un día a consentirnos. ¿En qué nos consentimos? Ropa. Consiéntete. Perfume. Consiéntete. Masaje. Consiéntete. Mimosa. Consiéntete. Artículos de piel fina. Consiéntete. Es el mejor día del año. ¡El mejor día del año! Cuando queremos ser más felices, pensamos que es hora de consentirnos. O en el lenguaje popular de Parks and Recreation, tengo 4 sílabas para ti. Treat yourself. Consiéntete. En el programa, Tom y Donna celebran el Día de Consentirse, cada 13 de octubre. Ahora se ha convertido en un fenómeno cultural. Tanto es así
que Rheta, la actriz que interpreta a Donna, no puede publicar una foto de un cóctel o un bolso en Instagram sin que algún fan le diga que siga adelante y se mime. Pero, ¿esta estrategia es correcta? ¿Deberíamos mimarnos para sentirnos más felices? ¿O estamos perdiendo otras oportunidades más poderosas para mejorar nuestro estado de ánimo? ¿Sabes? No creo que consentirnos sea una idea terrible. Gastar dinero en nosotros mismos puede ser bueno. Ella es Liz Dunn, una profesora de psicología de la Universidad de British Columbia y autora del libro Happy Money: The Science of Happier Spending. Es solo que esta idea de gastar dinero en alguien más podría ser realmente útil. Creo que es especialmente fácil pasar por alto esto porque solemos enfocarnos solo en nosotros mismos. Liz estudia los casos en los que los impulsos de consentirnos pueden llevarnos por mal camino, especialmente cuando se trata de gastar dinero disponible. Al principio esta idea captó mi atención, no porque tuviera un interés especial en la generosidad, sino porque me interesaba el dinero. Así que logré pasar mis 20 años sin tener un trabajo real. A los 27 años conseguí mi primer trabajo y comenzaron a pagarme y pensé, ¡oh, wow! ¿Qué hago con todo esto? Es más dinero del que necesito para sobrevivir. ¿Qué hago con él? En ese momento me sorprendió lo poco que se había investigado sobre este tema. Liz leyó mucho para encontrar la mejor manera de gastar nuestro dinero para ser más felices, y todos los estudios existentes parecían apuntar en la misma dirección. La ciencia muestra que consentirnos a nosotros mismos no nos hace tan felices como consentir o ayudar a los demás. Y ese resultado no solo es cierto para personas extremadamente altruistas, como los donantes de riñón de Abby. Incluso cuando miramos en partes muy diversas del mundo. De hecho, en las 7 regiones principales, encontramos esta relación en la que las personas que donan dinero a obras de caridad son más felices que aquellos que no lo hacen. Así que pensé, bueno, ¿experimentaríamos una mayor felicidad si gastamos nuestro dinero en otros en lugar de invertirlo en nosotros mismos? Liz y sus colegas decidieron probar esto en un experimento bastante sencillo. Se acercaron a personas en la calle y les entregaron $20. Les pedimos que lo gastaran al final del día, pero con una condición. Así que le dijimos a la mitad de las personas que tenían que gastarlo en sí mismos, y a la otra mitad que tenían que gastarlo para beneficiar a otros. Imagina por un momento que eres parte de esta investigación. De repente recibes $20 y te piden que los gastes. ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Gastar ese dinero en una comida gratis para alguien más? ¿O en una increíble manicura para ti? Si eres como los participantes del estudio de Liz, probablemente pensarías que la opción de consentirse sería mejor. De hecho, Liz preguntó a más de 100 personas qué opción preferirían y aproximadamente 2/3 de ellos eligieron la opción de consentirse. Pero, ¿qué encontró Liz cuando las personas gastaron ese dinero extra? Las personas estaban de mejor humor al final del día cuando se les pidió que gastaran este dinero en otras personas en lugar de en ellos mismos. El simple acto de gastar $20 en otra persona fue suficiente para aumentar significativamente los niveles de bienestar de las personas. Pero Liz ha descubierto que el mismo efecto se mantiene incluso con cantidades más pequeñas de dinero. Su equipo probó a un grupo diferente de individuos. Solo les dio $5 para gastar en sí mismos o en otra persona. Este segundo grupo mostró exactamente el mismo resultado que aquellos a quienes se les dio más dinero. No necesariamente tienes que gastar cantidades excesivas de dinero en los demás. Podemos usar $5 o solo 2 para beneficiar a otras personas. Esto parece beneficiar directamente los estados de ánimo. Liz y sus colegas han replicado el mismo efecto en personas de todo el mundo, en Canadá, India, Uganda e incluso en aldeas remotas en la isla de Vanuatu. Los resultados son siempre los mismos para personas ricas y pobres. Un estudio realizado con personas de Sudáfrica descubrió que las personas son más felices cuando gastan dinero en otros, incluso cuando dicen que no pueden comprar comida para sus familias durante el año. Pero lo más impresionante es que Liz ha demostrado que la generosidad no solo se siente bien en la edad adulta.
Empezamos a preguntarnos, ¿es esto una parte fundamental de la naturaleza humana? Así que yo y mi alumna Lara Acton nos asociamos con Kylie Hamlin, una psicóloga del desarrollo, y llevamos a algunos niños menores de 2 años al laboratorio. A estos niños realmente no les preocupa mucho el dinero. Por eso decidimos utilizar algo que les pareciera muy valioso: galletas con chispas de chocolate. Les dimos a estos pequeños una gran cantidad de galletas para ellos solos, así como la oportunidad de regalar algunas a un títere llamado Mono. Los investigadores observaron detenidamente cuántas galletas regalaban los pequeños y luego analizaron sus expresiones faciales para ver cuán felices parecían después de dar una parte de su tesoro. Lo que vemos en el estudio es que incluso los niños menores de 2 años parecen experimentar placer al compartir sus cosas con los demás. Sorpresivamente, los niños sonrieron más y parecían mucho más felices después de perder un montón de sus galletas con chispas de chocolate. Es reconfortante. A pesar de todos los problemas que tenemos en el mundo en este momento, parece que los pequeños humanos comienzan con esta inclinación a obtener alegría al regalar sus cosas. Eso para mí me hace ser optimista nuevamente sobre el mundo. Lo que es menos optimista, sin embargo, es que los adultos no nos damos cuenta de que hacer cosas agradables por los demás se siente tan bien y que puede tener un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. Claro que quiero ser más feliz, pero no he regalado una parte significativa de mis ingresos, ni mucho menos un riñón, y apuesto a que tú tampoco. Nuestras mentes nos dicen que nos tratemos bien, lo que significa que tenemos la tendencia a no dar ni siquiera pequeños pasos hacia la bondad tanto como podríamos. Es muy interesante porque pienso que la gente reconoce que esto es cierto. Recibo tarjetas postales y correos electrónicos de personas que dicen: ¿por qué como científico necesitas perder tu tiempo demostrando esto? U otros donde la gente simplemente dice: ya sabíamos esto por la Biblia o por lo que nos enseñaron nuestros padres. Creo que, en general, la gente reconoce que la generosidad se siente bien. Lo que creo que no entienden es que cuando están pensando en cómo gastar los $20 en sus bolsillos, ahí es donde cometen el error. En ese momento, cuando tengo ese dinero extra en mi mano, puede que no se me ocurra gastarlo en otra persona. Es posible que me sienta muy tentado a usarlo para mí mismo en lugar de gastarlo en otros. Pero aquí es donde debemos recordar que podríamos obtener más beneficios si usáramos menos dinero en nosotros mismos y compartiéramos más con otras personas. Así que si realmente quieres tener un día más feliz, renuncia a algo para beneficiar a otra persona. Puedes empezar con dinero. Solo renuncia a $1 o $2. Pero si no tienes mucho dinero, también puedes renunciar a tiempo, como dejar que alguien pase delante de ti en la fila del supermercado. Incluso puede ser un pequeño favor, como ayudarle a un vecino a tirar su basura o dar un poco más de propina a tu barista favorito. Hacer cosas amables por los demás no solo mejora tu estado de ánimo, también hace que la persona que recibe tu amabilidad sea un poco más feliz. Esa es la clase de consejos que más me gusta compartir en este podcast. Aquellos que le permiten a mis oyentes aumentar su propia felicidad de una manera que también ayuda a hacer del mundo un lugar mejor y más empático. Y quién sabe, tal vez no te conformes con el pequeño acto de donar $2 aquí o $5 allá. Tal vez comiences a realizar lentamente esos pequeños actos desinteresados que llevan a un gran sentimiento de bienestar y felicidad, aquellos que realmente ayudan a las personas. Tal vez incluso salves la vida de otra persona, una persona como Abby, atrapada sola en la carretera y preparada para lo que pudo haber sido una muerte segura. Un momento que ha quedado con ella durante décadas. Esa experiencia simplemente se quedó conmigo. Le debo mi vida a un desconocido que estuvo dispuesto a arriesgar la suya para salvarme. Espero que tu salvador anónimo esté en algún lugar por ahí. Si estuviera escuchándote en este momento, ¿qué le dirías? That's a big one, but eso es una fuerte pregunta. Pero, ¿sabes? Si me está escuchando hoy,
Solo quiero decirle lo profundamente agradecida que estoy por la hermosa cosa que hizo y las oportunidades que me ha dado. Y espero hacer justicia a su tremendo acto de valentía. Esto ha sido Laboratorio de la Felicidad. La adaptación que acabas de escuchar es una producción de Euphoria Podcast y Pushkin. Está basada en el trabajo de la doctora Laurie Santos y es presentada por mí, Dayanara Torres. No te olvides de darle follow, like o suscríbete en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Laurie Santos con Dayanara Torres. Escúchanos en el app de Euphoria o en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.